Nos vamos a meter en comunicación telefónica con el señor Agustín Domingo, diputado nacional de Río Negro, que gentilmente nos atendió el teléfono. Agustín, muy buenas tardes para vos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos. Lo mismo decimos por acá, Agustín, gracias por atendernos. Y un poco el motivo del llamado era repasar y ver este resultado, este veto que finalmente ha conseguido el presidente Javier Milei al tratamiento, ¿no?, del presupuesto universitario, teniendo en cuenta, por ejemplo, el posicionamiento de los diputados de la región, ¿no?, de Aníbal Tortorielo, también de tu caso como diputado nacional de Río Negro. ¿Cómo observás en el día de hoy, luego de la votación transcurrida, todo lo que está pasando? Bueno, la verdad que es una pena que no hayamos podido sostener la ley de financiamiento educativo, que lo único que buscaba era garantizar que el presupuesto de las universidades en este año 2024, donde no tuvimos una discusión del presupuesto, que hubiera sido lo ideal, digo que lo único que buscaba era garantizar que no pierda contra la inflación las universidades, ¿no? Recordemos que el año pasado, en el medio de la campaña electoral, los dos candidatos, tanto el actual presidente Milei como el entonces ministro de Economía Sergio Massa, se pusieron de acuerdo para postergar el tratamiento. Bueno, luego vinieron las elecciones y nunca se trató, y eso le dio la facultad al Poder Ejecutivo de poder reconducir un presupuesto 2023 que estaba totalmente licuado, y todos los programas, incluidos las partidas destinadas a las universidades, se vieron licuadas, y bueno, luego el gobierno no actualizó o no actualizó ni siquiera por inflación como para garantizar el funcionamiento, y por eso es que toda la oposición consensuó este proyecto de financiamiento educativo, y el gobierno nunca estuvo de acuerdo y nunca pudimos ponernos de acuerdo con el oficialismo. Entonces, la causa del veto en definitiva es eso, es la falta de diálogo que hubo en el Congreso para lograr que esta ley, que era muy buena, que era muy razonable, que era simplemente para garantizar la continuidad del funcionamiento de las universidades, bueno, termine siendo vetada por el Ejecutivo. Sí, Agustín, un poco lo tomo de esto que nos marcás en tu primera respuesta, digo, escuchando a analistas políticos, leyendo diferentes portales informativos y, ¿por qué no, también escuchando a ustedes, ¿no?, a los diputados, que son quienes, a fin de cuentas, tienen la responsabilidad de tomar y de intervenir, digo, con la votación? Digo, se presenta en alguna de las lecturas esta falta de acuerdo también planteada un poco en lo que tiene que ver con el choque que produce lo comunicativo, ¿sí?, el discurso que tiene el presidente Javier Milei y, lógicamente, la oposición. Digo, ¿lo compartís esta visión? ¿La ves un poco justamente como una de las cuestiones neurálgicas ante este resultado que estamos hablando? Sí, creo que lo deseable, como te decía, hubiera sido que el gobierno tenga una mayor apertura al diálogo, que no lleve todo a esta confrontación, porque en definitiva es muy difícil lograr cambios de largo plazo que tengan aceptación social si todo es así, por la fuerza, y aquello que no está, en lo que no están de acuerdo, lo veto. Me parece que la democracia se trata de eso, ¿no?, de tratar de encontrar consensos y avanzar con los cambios, que hay muchos cambios que son necesarios. De hecho, en materia universitaria hay muchos cambios por hacer, hay mucha ineficiencia en el manejo de los recursos, hay mucha deserción, hay mucho para cambiar para tener un sistema universitario más eficiente, pero no es financiando las universidades que se van a lograr esos cambios. El ajuste presupuestario sin más no logra el objetivo que se busca, y tampoco está claro cuál es el objetivo que busca el gobierno con las universidades. Sí, de hecho, siguiendo la línea que esto que te marcaba respecto al presidente Javier Milei, en horas previas a conocerse el resultado, ¿no?, el presidente tomaba el micrófono y declaraba, ¿no?, que esto era la política de algunos pocos que tomaban una causa noble para justamente transgiversar esta cuestión. Digo, un poco el punto que te marcaba recién, ¿no?, este veto total que se produce, digo, pone de manifiesto y polariza mucho la discusión. ¿Compartís este análisis? Sí, comparto. Creo que cuando, en lugar de apostar al diálogo y de tratar de encontrar puntos en común, se polariza, hay exageraciones de los dos lados, ¿no?, del gobierno y del otro lado también. Yo no creo que el gobierno esté en contra de la universidad pública, como plantean quienes se oponían férreamente al veto. Nosotros no estamos en contra de la facultad que tiene el gobierno para vetar, estamos a favor de
el financiamiento a las universidades públicas y a favor de la universidad pública, pero bueno, la consecuencia de polarizar es esto, ¿no? Que se adoptan posiciones extremas de los dos lados y se aborta toda posibilidad de diálogo y de encontrar acuerdos. Sí, te saco un cachito, Agustín, de este análisis que nos ibas dejando respecto al veto, al resultado final y lógicamente a la figura presidencial y a su participación. Y te quiero llevar un poco al ámbito provincial, a lo que nos compete a nosotros, a Río Negro, a Neuquén. Digo, ¿se sigue sintiendo esta falta de escucha del ámbito nacional? Por ejemplo, puntualmente en este caso, ¿no? En lo que tiene que ver con las universidades de Río Negro, con las universidades de Neuquén. ¿Se sintieron escuchados en esta oportunidad justamente para intervenir y dar su voto? Sí, en esta oportunidad la verdad es que no, lo que te decía antes, no hubo el diálogo que nosotros esperábamos. En otros casos, la verdad es que tenemos nivel de diálogo, de coordinación con el gobierno nacional, el ejemplo de las grandes inversiones que están viniendo, donde tanto nación como provincia actuamos coordinadamente, con las autoridades de YPF, que es una empresa nacional. La verdad es que no puedo decir que ese sea un patrón que se repita. Me parece que el caso universitario es un ejemplo de cosas que debe cambiar el gobierno y de escuchar más, pero no veo que sea un patrón que se repita, porque te repito, tenemos buen diálogo en muchos otros temas con el gobierno. Agustín, te queremos agradecer por estos minutos para charlar con nosotros, muy amable. Por favor, gracias a ustedes, hasta luego. Ahí estaba Agustín Domingos, sí, diputado nacional de Río Negro.